lugar, enhorabuena a mi primo Manolo, que ha conseguido ser alcalde de Serón, que debe ser el broche final a tu dilatada y brillante carrera política. Y que tenga mucho éxito y que haga mucho bien por el pueblo. Y yo recuerdo que nuestros padres se querían mucho y los dos murieron muy jóvenes. Y bueno, gracias al presentador, bueno, sí, hablaré de lo mismo, de Juan Parra, porque han dicho muchas cosas de las que yo ya ni me acordaba. Y te lo agradezco. Eso. Además yo tengo muy mala memoria, no sé cómo, bueno, porque voy escribiendo, que si no, a mí me da pena que muchos recuerdos de mis hijas de cuando eran pequeñas se me han olvidado y me da mucha pena. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, gracias al que me ha llevado a la escritura, porque yo empecé a escribir muy jovencilla, pero escribía para mí, poesía, y mandaba algún concurso de poesía, así medio escondidilla. Pero un día se me ocurrió escribir la novela El Duende, y yo no pensaba publicarla ni creía que tenía mérito ninguno para ser digna de publicarse. Pero la leyó y a los 2 días de leerla vino: esto es precioso, esto hay que publicarlo. Bueno, gracias a él, aunque él diga que a lo mejor la editorial Planeta a lo mejor tenía más dinero, pero no me hubiera dado tantas satisfacciones, porque él fue el que me enseñó, me animó a escribir. Porque si no se publica esa novela, yo no hubiera escrito otra, yo no hubiera seguido escribiendo. Y a mí la escritura me ha dado la vida, me ha ayudado a ser más, a crearme más como persona, a crecer como persona. Y bueno, y gracias a la que ha hecho a Lucrecia Parra, que ha hecho la portada del libro, que es muy bonita también, y a todos vosotros por venir aquí. Muchos de vosotros conocéis a mi familia y yo me siento muy afortunada, porque en mi familia se apreciaba el valor de la cultura y eso me hizo desde pequeña aficionarme a leer. Yo recuerdo cuando entonces no había televisión ni había tanta cosa, pues se recitaban poesías, se contaban cuentos. Yo recuerdo a mi madre recitando poesías toda la vida, y yo creo que esa musicalidad de los poemas bonitos de aquella época, porque y en las escuelas todos los niños sabían con 10 cañones por banda, viento en popa, toda vela, se recitaban poesías y había unos poemas preciosos. Y yo recuerdo que mi madre pues nos hablaba, recitaba mucha poesía, y al final de su vida, que estaba desmemoriada para todo, se ponía a recitar poesía y no se le escapaba un detalle, la recitaba de principio a fin. Un día en Calapanizo estábamos sentadas las dos, ya tenía 90 y tantos años, y estábamos sentadas las dos en el porche, y como aquello está tan tranquilo y no había ruido ni nada, y ella pues había tenido una vida de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de criar 6 hijos, y dijo: qué descansada vida. Y luego se pone a recordar todos los versos del poema de Fray Luis de León: la del que huye, qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y busca la escondida senda, y me lo recitó enterico. Bueno, y no solo esa, sino otros muchos poemas. Yo también tengo bastante memoria para la poesía, y a lo mejor luego me pasa igual, que me desmemorio pero eso lo tengo más grabado. Y en fin, bueno, pues que me gustaba leer, porque no había tampoco otras distracciones, muchas, y Serón es muy frío, y entonces pues a mí me gustaba leer y leía mucho, y por eso yo creo que me aficioné a escribir desde muy joven. Luego, desde mi casa, Serón tiene la ventaja de que las casas todas son como miradores, porque yo cuando veo un pueblo que las casas no se ven más que la puerta de enfrente, no me gusta. Me gustan los pueblos de montaña,
que se ve el paisaje, se ve el horizonte, y en Serón pasa eso. Desde cualquier azotea se ve el horizonte. Y yo escribí algún poema desde mi azotea. Y luego, pues, a partir de mi escritura me he rebelado contra la injusticia, contra todo lo que me ha parecido absurdo o injusto o duro. Ya en El Duende empecé denunciando el trabajo de los niños mineros y la penuria de sus vidas. Y lo mismo que en los demás relatos y poesías, he denunciado la injusticia, me ha dolido la situación de inferioridad que ha vivido la mujer durante mucho tiempo. Y en esta novela pues tampoco, no podía ser menos, porque me sentí conmovida por la tremenda injusticia que ha significado la situación de los esclavos. Mi novela se centra en el siglo XIX, cuando Cuba era un país próspero, que atraía a los españoles, porque entonces en Cuba se vivía mejor que en España. Pero en aquella época se estaba despertando la fiebre del independentismo, pero que mucha gente se iba a buscar fortuna a Cuba, porque se ve que estaban en mejor situación. Yo nunca imaginé que iba a escribir una novela sobre Cuba, pero un día me llevé una revista de historia de mi hermano Leo, que por cierto ya os habéis acordado de él, que ya hace 6 años que murió, que tenía una cultura inmensa y una biblioteca estupenda. Y entonces me picó la curiosidad al leer sobre los esclavos y empecé a documentarme, y entonces pues me puse a estudiar el tema. Y no sabía a quién dar el protagonismo, porque claro, había personajes reales como el general Segura, pero yo no quería posicionarme por la parte de un militar español, porque entonces era ya posicionarme. Y tampoco, y además en un personaje real no puede uno desviarse, porque es mucho más que tiene todavía descendientes, el general Segura. Entonces pensé que lo mejor era inventar un personaje imaginario que viviera, que yo pudiera decir lo que pensaba y lo que sentía y todo eso. Y entonces creé un muchacho del pueblo, y era un muchacho hijo de un maestro, que el maestro era de Serón y el muchacho era de Liguera, que primero pensé al poco pensé en cambiarle los nombres. Digo, son un poquillo vulgares los nombres para mí, porque como los conozco tanto, pero luego digo, oye, ¿por qué? Mi padre quería mucho, le gustaba mucho ir a Liguera, y yo tengo muy buenos recuerdos. Ahí está mi prima Matilde, que cuando éramos pequeños su padre los mandaba de Madrid aquí, y pasábamos el verano los primos en Liguera con los abuelos. Y entonces pues yo tengo muchos recuerdos de Liguera, y estuve pensando transformar los nombres, pero no me salían. Digo, bueno, pues el Ligueral y Serón y Píjola, y pues si son pueblos de la provincia, ¿por qué los voy a cambiar? Así que sí, seguí. Y bueno, aparte de esos personajes, pues están los verdaderos artífices de la independencia, como Carlos Manuel de Céspedes, Pedro Figueredo y otros cubanos que cooperaron a la independencia de Cuba. Pero Céspedes para mí es el más importante de este proceso. Fue el primero en reunir a los esclavos en el balcón de su casa de Cuba, y bueno, eran grandes fincas inmensas y tenían cientos de esclavos. Y entonces decirles que a partir de ese momento eran libres. Claro que a ellos les sonaba eso algo, no se imaginaban que eso pudiera ser. Y claro, les prometían la libertad, no de manera muy altruista tampoco, porque tenían que luchar a su favor, pero bueno, pero a partir de ese momento eran libres. Entonces se abría un mundo nuevo, un mundo diferente para ellos. Y es muy difícil. Bueno, también hablo de reyes de España, de Alfonso XII, Amadeo de Saboya, del almirante Cervera, y como ha dicho Juan Grima, también Winston Churchill estuvo luchando con los españoles, y se ve que se aficionó al ron, porque luego le gustó el pitraje, y estuvo muy joven allí, y se aficionó a la siesta también. Sí, y a los habanos. Bueno, pues a todos los reales y los imaginarios pues he intentado retratarles con sus defectos y virtudes, porque nadie es perfecto, ni los héroes, ni los sabios, ni los poderosos, ni los humildes. Todos tenemos defectos.
Y como decía Víctor Hugo, y se ha comentado algo parecido, que la historia es una moneda de dos caras. Y los que para una parte son considerados héroes, para otra son considerados tiranos, son malos. Siempre hay uno, para unos buenos y otros malos, como pasó en la Guerra Civil. Aquí lo tenemos muy claro en nuestra historia. Y he intentado dar una visión objetiva, poniéndome también en el lugar de los que querían la independencia y en los esclavos. Y la mayoría de los libertadores de esclavos eran inmensamente ricos y seguramente bastante ingenuos, porque creían que la guerra se iba a acabar en 4 días y duró entre una etapa y otra casi 20 años. Y la mayoría perdieron la hacienda y la vida y murieron pobres. Pero lo que es muy difícil de describir, y que no creo que nadie sea capaz, es dar una visión exacta de los sufrimientos y de las condiciones inhumanas en que vivían los esclavos. Porque los traían, iban a la zona de África Central, a la zona de Guinea, los sacaban de sus poblados, los encerraban en unas naves y luego los embarcaban. Ellos no sabían ni a dónde iban, no entendían la lengua, no se veían sucios, no se podían atados y morían mucho, y luego pues conforme morían, pues lo iban tirando al mar. Y tardaban desde África Central hasta América Central, pues, a lo mejor 2 o 3 meses tardaban en llegar. Y siempre, bueno, la esclavitud existió siempre, y los pueblos que dominaban a otros pues hacían esclavos a los vencidos, pero desde Egipto, Grecia, Roma, todo. Y yo pienso que la única que tuvo, que después del descubrimiento de América no hizo esclavos a los vencidos, a los conquistados, fue Isabel la Católica, que los consideró seres libres, y no quería que abusaran de ellos. Quería que los consideraba igual que los españoles. Claro que a pesar de sus buenos deseos, pues los que iban allí, los abusos por parte de los colonos, y los sometían a trabajos forzados, y los frailes, sobre todo Fray Bartolomé de las Casas, pues denunciaban estas cosas, porque la mayoría de los colonizadores y de los descubridores pues eran rudos, eran guerreros, iban a conquistar y a dominar y matando gente, como son todas las conquistas y la gente de aquella época, aunque estaba endurecida porque estaban acostumbrados a la miseria terrible y a la crueldad, pues no se escandalizarían demasiado, pero era terrible la vida que le hacían vivir que vivían en España, unos y otros, y que vivían en América también. Sí, Fray Bartolomé de las Casas fueron uno de los que dijo que puso en jaque a la corona española, diciendo que no se podía permitir eso. Pero en tiempos de Carlos I, que era el hombre más poderoso de la tierra, hubo en Valladolid un debate teológico jurídico promovido por él, y hasta tal punto el rey Carlos I detuvo la conquista de América durante 6 años, hasta que ellos decidieran si era ético o no seguir la invasión de América. Bueno, yo me imagino que en aquella época era algo inaudito que los príncipes europeos, como los reyes de Francia, como Francisco I, y toda esta gente, hubiera tenido esa preocupación ética. Y sin embargo, esto fue el principio de los derechos humanos. Debemos de estar orgullosos los españoles de que ahí empezó el debate sobre los derechos humanos, y gracias a eso pues se ha progresado mucho. Pero claro, la leyenda negra
no tiene mucha parte de verdad, porque claro, los conquistadores iban matando a sangre y fuego, pero es que los amerindios, los nativos de América tampoco eran buenos, porque los mexicanos sacrificaban a los dioses, al dios sol, al dios de la lluvia, cientos de personas en las fiestas de las fiestas religiosas, sacrificaban seres humanos de los vecinos que iban conquistando, iban esclavizando. Bueno, pero luego surgió la esclavitud de los negros, que esta es la que luego quedó en América, porque como la reina no quería que a los indios se les dominara, pues entonces empezaron a llevar negros, porque consideraban que los negros no tenían alma, como eran más negros, no tenían ni alma. Pero yo hace poco leí un artículo de Carmen Posada en la que decía que los dos patrimonios inmateriales más importantes de España son la lengua, que la hablan unos 600 millones de personas, y el mestizaje, porque los españoles promovían el mestizaje, y el mestizaje es el mejor antídoto contra la xenofobia, porque claro, si te casas con una persona que es mestiza, pues luego pues será que no la considera inferior. Y gracias al impulso que dieron los españoles al mestizaje, pues casi toda América del Sur es mestiza. Carmen Posadas, como se considera, claro, también es ella medio mestiza, y decía eso, que las dos aportaciones más importantes de la lengua de España eran el mestizaje y la lengua española. Hay que considerar también todo lo que hicieron los españoles. Publicaron gramática enseguida, recogiendo los idiomas de los indígenas. Publicaron gramática en el 1500 y pico, en el siglo XVI, que ni Alemania ni otros países tenían la gramática suya propia todavía, no la habían escrito todavía. Y hay que considerar la diferencia de trato que dieron los anglosajones a los indios, porque los anglosajones, cuando llegaron a Estados Unidos, iban arrasando, decían que el mejor indio era el indio muerto, y lo fueron relegando a la reserva, y en América, y no se mezclaban con ellos. Sin embargo, los españoles se mezclaban con la India en Haití y en esas zonas. Al poco, a mitad del siglo XVI, había la mitad de los matrimonios eran mestizos, y además la reina en el testamento y los reyes y todo eso aconsejaban que se casaran, claro, como eran muy religiosos, querían que no estuvieran en pecado, y entonces pues aconsejaban el casamiento de los españoles con las mestizas, o al revés. Y pues de eso ha surgido ese hermanamiento con Hispanoamérica, porque verdaderamente nos sentimos hermanos de los hispanos por esa mezcla de razas, cosa que no han hecho los anglosajones. Y a mí lo que me da pena es que tantas películas como han hecho los americanos sobre el oeste y todo eso, y en España no se hacen películas sobre las conquistas de los españoles, y si la hacen siempre poniendo a los españoles malísimos, claro, que serían, los que fueron allí no iban a hacer caridad, iban a luchar y a enriquecerse, pero hay que considerar las leyes de India que castigaban los abusos, aunque luego se las saltaran los que había allí. Bueno, pero volviendo a Cuba, eso, que Cuba ha sido siempre muy querida por los españoles y se la llamaba la perla de las Antillas. Y a lo largo del relato también he querido retratar la crueldad de las guerras, que casi siempre son derramamientos inútiles de sangre, porque en el caso de la guerra de Cuba solo trajo ruina y sufrimiento para Cuba y para España. He puesto una frase de Séneca al principio del libro que resume parte de mi pensamiento.
Los homicidios individuales los castigamos, pero ¿qué decir de las guerras y del glorioso delito de arrasar pueblos enteros? Hechos que se pagarían con la pena de muerte, los elogiamos porque los comete quien lleva insignias de general. Bueno, deseo que este libro les sirva para distraerse y al mismo tiempo para aprender un poco de nuestra historia. Yo también he aprendido mucho mientras lo iba preparando, porque me he tenido que leer muchos libros sobre el tema. Y espero que os guste y gracias a todos por vuestra presencia. Bueno, pues ya esta noche no coge. No, esta noche